Parte 3, el orgullo en el Nuevo Testamento, capítulo 9, y se titula El orgullo en las cartas de Pablo, cómo el orgullo destruye la iglesia local. Al dirigirse a las iglesias que plantó y con las que estuvo estrechamente involucrado, Pablo continuamente les habló de un tema, la humildad. Para él, la humildad era algo de suma importancia para la salud, unidad y continuidad de la iglesia, pues sabía que el pecado del orgullo nunca estaría lejos de los cristianos. Hablando desde su propia experiencia, entendía que Satanás buscaría dividir y destruir a la iglesia por medio de personas enorgullecidas que intentarían utilizar la enseñanza y el ministerio para su propia ganancia y exaltación. Por ello, les dijo que la única manera en que la iglesia se mantendría unida, creciente y bajo un liderazgo bíblico a fin de dar testimonio al mundo sería por medio de fomentar una cultura y convicción de humildad entre la congregación. El orgullo destruye el liderazgo. Pablo instruyó a Timoteo para que, al establecer ancianos en la iglesia, no nombrara a un recién convertido, pues él mismo podría verse tentado a una falta en particular. No sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Primera Timoteo 3:6. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo, es decir, el deseo de librarse del señorío de Dios a toda costa. Cuando el diablo tentó a Eva para que coma del fruto del árbol prohibido, lo hizo para que le fueran abiertos sus ojos a fin de ser como Dios, Génesis 3:5, y así quedar libre del gobierno del Señor. Como reflejo de la condenación del diablo, si ella llegaba a saber el bien y el mal, podría hacer lo que bien le pareciera y ser independiente del Señor. El orgullo, al ser el deseo de vivir independiente del Señor y ser superior a los demás, es sumamente terrible, y lo es a tal grado que Pablo menciona la soberbia y la jactancia a la par del homicidio y de aborrecer a Dios, entre otros pecados. Romanos 1:29-30. Por esa razón, sabía que si Timoteo elegía una persona orgullosa para formar parte del liderazgo en la iglesia, esto tendría efectos devastadores, ya que el orgullo es un pecado que fácilmente puede ser enmascarado y escondido, y generalmente está firmemente arraigado en el alma. Pablo le recomendó que no buscara un hombre que acabara de llegar a Cristo, sino uno que hubiera sido creyente por suficiente tiempo como para aprender a identificar y combatir el orgullo en su vida. De lo contrario, el puesto de pastor en la iglesia lo perjudicaría trágicamente tanto a él como a la congregación. Hoy en día, el peligro sigue latente. El orgullo tiene el potencial de envenenar y destruir el liderazgo de cualquier iglesia. Según los escritos de Pablo, según los escritos de Pablo, normalmente comienza por medio de personas que se alaban a sí mismos, comparándose consigo mismos. 2 Corintios 10:12. Y poco a poco, a veces discretamente, llegan a utilizar a la congregación para satisfacer su necesidad de adulación y admiración. En otras palabras, se exaltan a sí mismos, 2 Corintios 11:20. Tristemente, si esto continúa y se han vuelto arrogantes, 1 Corintios 4:18, llegan a convertir la predicación y la enseñanza en momentos para enaltecerse sobre los demás. Predican por envidia y rivalidad, por ambición personal, no con sinceridad. Filipenses 1:15-17. Por ende, su ministerio y liderazgo se centra en ellos mismos y sus necesidades.
Al final dejan de ver a la iglesia como un cuerpo al cual servir y la perciben como una comunidad de la cual beneficiarse. El liderazgo bíblico es muy diferente. Está compuesto por gente que reconoce que sin Dios seguirían siendo lo más vil del mundo y que no tienen de qué jactarse delante de Dios. 1 Corintios 1:29. Entienden que son instrumentos indignos para velar por el bien de la iglesia y que su llamado les es encomendado por pura misericordia. 2 Corintios 4:1. No están en el liderazgo para buscar gloria de los hombres, 1 Tesalonicenses 2:6, ni para agradarse a sí mismos, Romanos 15:1, sino para servir irreprensiblemente con amor sincero a Dios y a su rebaño, 1 Corintios 13:3. Como Pablo, los líderes fieles viven de tal manera que pueden estar de pie delante de su iglesia local y, habiendo expuesto su proceder, pueden decir: yo soy humilde delante de vosotros, 2 Corintios 10:1. Este tipo de líderes busca llevar a cabo su ministerio con sangre, sudor y lágrimas, con el único fin de glorificar a Dios y servir a la iglesia, aunque las personas los desprecien y abandonen. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. 1 Corintios 4:12 al 13. Ellos entienden que no están en la congregación para servirse, sino para darse por los demás, y ven sus dificultades y dolencias como espinas en la carne, a fin de no enorgullecerse. 2 Corintios 12:7 al 10. El orgullo destruye la unidad. El orgullo entre la congregación es igual de letal que el orgullo en el liderazgo. Si las personas en la iglesia buscan elevarse sobre los demás, sintiéndose superiores a su prójimo, ahogarán la vitalidad de la iglesia y crearán una congregación débil y vulnerable. Una de las peores cosas que le pueden suceder a una iglesia es la práctica continua de rencores, riñas y rumores entre los miembros. Si se fomenta la altivez, se impulsa la arrogancia y se crean patrones de favoritismo, la iglesia no disfrutará de unidad y consecuentemente será una presa fácil para cualquier ataque del enemigo y para todo tipo de ideologías y doctrinas erróneas que buscarán plantarse y florecer bajo la sombra de agentes soberbios. Efesios 4:13 al 14. Pablo, conociendo los peligros de una iglesia desunida, les imploró que continuamente practicaran la humildad. Filipenses 2:3 al 4 resume su enseñanza. Primero, les rogó que no se enfocaran en sus propios intereses, cosa que terminaría creando pleitos y problemas. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Filipenses 2:3. Junto con ello, los animó a ver a los demás como superiores y más importantes que ellos mismos, creando así una iglesia cuyos miembros se interesaban sinceramente por las demás personas. Con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2:3. Finalmente, los exhortó a mirar por el bien de los demás, buscando maneras prácticas para velar por los intereses ajenos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Una iglesia que practica la humildad como reflejo de su nueva vida en Cristo será una congregación interesada por el bien, los asuntos, la familia, el bienestar, la santidad y el gozo de cada uno de los miembros, andando de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:1 al 2. Conformarán un cuerpo bien unido, pues nadie pensará más alto de sí que lo que debe pensar. Romanos 12:3. Sus miembros no se llenarán de arrogancia, sino que cuidarán su testimonio de amor hacia Dios y su prójimo. Romanos 11:18 al 20.
En esencia, uno de los aspectos cruciales para la salud de la iglesia es que las personas vivan unánimes, buscando apoyar y bendecir a los demás antes que a sí mismos. Romanos 12:16. Cualquiera puede velar por sus propios intereses, pero en Cristo ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Romanos 14:7. El orgullo destruye el crecimiento. Una de las características del orgullo es la apatía que genera respecto a crecer espiritualmente. Una persona soberbia normalmente piensa que su alma está satisfecha y no necesita más amor, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Ya lo ha alcanzado todo. Ve a su alrededor las carencias en las vidas de sus compañeros y rápidamente puede señalarlas, pero rara vez se ve a sí mismo y reconoce sus fallas. Mateo 7:1-6. Frecuentemente este tipo de actitudes dan lugar a iglesias desinteresadas en el crecimiento espiritual serio y la madurez en santidad genuina de sus miembros. Se reúnen personas que se creen decentes y modestas y no pecadores que necesitan de la gracia del Señor diariamente. Por eso, Pablo recordó a las iglesias que debían vestirse de humildad como escogidos de Dios, Colosenses 3:12. Es decir, evidenciarían su cristianismo al despojarse de su orgullo y arrogancia y en vez de ello arroparse de humildad y amor. Para él, una iglesia sana está compuesta de personas que se interesan por el crecimiento de los demás. Gálatas 6:1-2, comenzando por un compromiso serio a crecer en lo individual. Romanos 12:1-5. Como una madre atenta que se alegra de ver crecer a sus hijos gracias a sus innumerables esfuerzos y fatigas, los miembros humildes de la iglesia se llenan de gozo y gratitud al ver cómo Dios transforma y restaura vidas por medio de su palabra y cómo continúa obrando en ellas por el resto de sus vidas. Eso es precisamente lo que llenaba de alegría a Pablo y lo animaba a continuar luchando diariamente. Al ver que sus seguidores crecían en conocimiento de la voluntad de Dios, amaban a sus hermanos, luchaban contra el pecado y vivían en obediencia, se emocionaba enormemente. Él se gloriaba al ver la obra de Dios en ellos, se enorgullecía, aunque no pecaminosamente, como el orgullo del que hemos estado hablando en las páginas de este libro. A la iglesia en Tesalónica dijo: nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. 2 Tesalonicenses 1:4. Y a Corinto, una iglesia llena de problemas y pleitos, pero que poco a poco avanzaba en santidad y madurez, les escribió: tengo mucho orgullo de vosotros. 2 Corintios 7:4. El orgullo destruye el testimonio. El mundo espera que las personas sean orgullosas por defecto. Alguien que se comporta humildemente, que busca el bien de los demás sin desear nada a cambio y que se interesa genuinamente por el crecimiento y éxito de otros es sumamente extraño. Pero esa es precisamente la manera que el mundo sabrá que somos seguidores de Jesús, porque nos amamos los unos a los otros de manera sacrificial y deliberada. Juan 13, 34-35. Daremos evidencia de que somos hijos de Dios al buscar humildemente el bien y la bendición de los demás, aun cuando sean nuestros enemigos y opositores. Mateo 5:39-48. Para Pablo, una de las mejores maneras de dar testimonio era por medio de las iglesias cuyos miembros se amaban y cuidaban entre sí, tal como nosotros procuramos el bienestar de todos los miembros del cuerpo humano. 1 Corintios 12:12-26. Esta unión debía ser muy evidente. Si un incrédulo entraba en la reunión, debía ser testigo de un cuerpo unido en el que los ricos y pobres se quieren, en el que políticos y mecánicos comparten del mismo pan, en el que doctores y albañiles se preocupan por el crecimiento espiritual mutuo y en el que así, con palabras y vidas transformadas, se predica y enseña la palabra. Entonces diría que en verdad Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14:25.
En cambio, si viera una congregación desunida, orgullosa, entonces se muerden y comen unos a otros con tal de sobresalir sobre los demás, Gálatas 5:15, no creería, sino que diría, estáis locos, 1 Corintios 14:23. En pocas palabras, la humildad embellece el Evangelio y da evidencia de su efecto transformador, mientras que el orgullo lo opaca y silencia. Conclusión. El pecado del orgullo, tal como se expone en las cartas de Pablo, afecta el liderazgo, unidad, crecimiento y testimonio dentro de la iglesia, sus líderes y sus miembros. Es un cáncer que mata sigilosa, pero certeramente. Como hombres renovados, debemos cuidarnos de este pecado en nosotros y cuidar activamente a los demás, no de manera que estemos buscando la mota en el ojo de nuestro hermano, Mateo 7:3, sino buscando cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, velando los unos por los otros en amor, para que el Señor sea glorificado y su iglesia sea edificada.